podemos grabar las clases. Y bueno, a pesar de que estamos en vivo y en directo, son las 10 de la mañana con 3 minutos del día 16 de septiembre del año 2021. Y como ustedes pueden mirar el puntito rojo en la parte de arriba, eso indica de que la clase ya está siendo grabada. Paso al punto 2, que es compartir la pantalla para ver las primeras diapositivas. A ver, bueno, primero empezamos con la presentación del grupo Braille. Dice así: la Academia Preuniversitaria Bryce, la mejor academia de Arequipa y del sur del Perú, presente el día de hoy para ustedes la parte 2 sobre epistemología. El curso y área se llama Filosofía, dictado por el psicólogo profesional llamado Giancarlo André y conocido como ABC. Bryce cuenta con la mejor plataforma virtual educativa de todo el Perú. Invita a tus amigos y forma parte de una preparación preuniversitaria virtual de alta calidad. Recuerden también la frase que dice en la parte de arriba: yo me quedo en casa, porque obviamente pues todavía la pandemia no ha terminado, a pesar de que desde el día de mañana viernes, durante 3 días se vacunan a todas las personas mayores de edad, de 18 años hasta 26 más o menos. Ese es el motivo, por ejemplo, por el cual la semana pasada yo no vine a hacer clases, ¿no? Porque me tocaba vacunación. Pero el día lunes, no, me corrijo, el día de anteayer, el martes, yo ya recuperé esa clase. Yo les había avisado a los que vinieron el lunes al seminario y también el coordinador de que íbamos a recuperar la clase el martes. Bueno, pues ya la recuperé, ya hice la primera parte en recuperación, ahora vamos a hacer la parte 2. Listo, ahora sí comenzamos la parte 2 del día de hoy, que está por aquí. Acá empieza la parte 2. ¿Me podrían indicar si se mira el título en la pantalla? Sí, profesor. A ver. Ya se mira. Listo. Correcto, gracias, muchas gracias. ¿Y el audio se escucha bien? No, profesor. Excelente. Sí, profesor. Listo. Entonces empezamos aquí. La parte 1 de epistemología ya la hicimos el martes en recuperación. Ahora vamos a hacer la parte 2. Planificación de una investigación. Primero, ¿qué es una investigación? Es un proceso en el cual yo doy respuesta a algo, ¿no? Es como que yo dijera: si tengo dinero, enamoraré a las demás personas, y lo llevo a la práctica, ¿no? Comienzo a analizar, investigar y me doy cuenta que sí o que no. Hay personas que dicen que sí, que tener dinero es una ventaja, y hay otros que dicen no, que hay que mirar los sentimientos y no sé qué más, ¿no? Eso es una investigación, ¿no? Averiguar si algo que yo planteo o que yo pienso es verdadero o es falso, ¿no? Tenemos 3 características de una investigación. Generalmente una investigación debe ser creativa. ¿Qué significa la palabra creativa? Que podamos responder a un evento, pero de una manera nueva, innovadora, que antes no se haga. En segundo lugar, tenemos que tener libertad. Libertad y soltura intelectual, ¿no? Es como que yo quisiera investigar sobre el terrorismo, pero yo le comienzo a preguntar a las personas sobre el terrorismo y me dicen que no debería preguntar eso, que esto, que el otro. Me cortarían la libertad, ¿no? Y por último, también se debe requerir pasos y rutas, ¿no? Para hacer esa investigación. Una investigación no sale pues de la nada. Una investigación no sale de la nada. Una investigación sale de hacer ciertos pasos, ciertas rutas, ciertas etapas.
que justamente es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Los 6 pasos para hacer una investigación. Primero, escoja usted qué tema quiere investigar. El paso 1 es escoger el tema. Vamos a imaginar que yo quiero estudiar sobre el autoestima. Yo quiero aprender sobre la autoestima. Ese es el paso 1, ¿no? Escoger sobre la autoestima. Paso 2, formular un problema o pregunta de investigación. Formular un problema o una pregunta de investigación. Por ejemplo, que yo diga, ¿no? ¿Será verdad que tener más dinero ocasiona que tengas más gente que está detrás de ti? Eso es lo que voy a investigar, ¿no? Luego vamos a plantear una hipótesis. Por ejemplo, que yo diga, ¿no? A más dinero, más cantidad de personas. A menos dinero, menor cantidad de personas. Yo les había dicho el lunes en recuperación de que yo reconozco una hipótesis cuando es una probable solución y además es una oración en condicional, ¿no? Hay una condición. Para que suceda la parte 2, tenemos que poner en práctica la parte 1 o llegar en primer lugar a la parte 1, ¿no? Sigamos. 4. Elaborar una lista de objetivos. ¿Qué quiero conocer? ¿Qué quiero determinar? ¿Qué quiero describir? Generalmente así son los objetivos, ¿no? Conocer, describir, predecir, etc. Luego, tengo que crear un marco teórico que justifique lo que yo voy a investigar o que justifique a las conclusiones que yo voy a llegar, ¿no? Es como que yo dijera, González en el 2008 dijo que sí, tener más dinero ocasiona que tengas más amigos. Rivera en el 2014 también comprobó que tener más dinero ocasiona más amigos. Pérez en el 2018 también comprobó lo mismo. Entonces, yo me oriento a dar una respuesta en base a las conclusiones que yo he llegado, como en base también a lo que otros van a llegar, ¿no? Y por último, definir la bibliografía, que esa es la parte más compleja y en la cual nos vamos a centrar más, porque en el temario 2021 es la parte donde mayor importancia le da la universidad. Bueno, entonces comenzaremos etapa por etapa, una por una. Dice acá. Primero, ¿será lo mismo el tema y el título? No. El tema y el título son cosas diferentes. ¿Qué es el tema? El tema es escoger un área para investigar. Eso es el tema. Por ejemplo, yo quiero investigar el autoestima. Yo quiero analizar el autoestima. Y yo me doy cuenta que esa palabra autoestima pues, estaría dentro de las ciencias sociales, específicamente dentro del curso de psicología. Eso es delimitar un área de investigación, ¿no? Delimitar un área de investigación. 2. Un título, ¿no? El título más bien es el nombre que yo le pongo a mi proyecto como para provocar interés. Es como que yo dijera, ¿no? ¿Cómo obtener más amigos teniendo plata? Entonces alguien lee mi título y dice, ah, no, tengo plata, me interesa, voy a leerlo, ¿no? Eso es el nombre que se le asigna a la investigación, ¿no? Para llamar la atención. Vamos al paso número 2 que dice pregunta o problema de investigación, ¿no? De todo lo que yo quiero investigar, lo voy a volver una pregunta, pero la recomendación que dan es en la grada 1, así como miran abajo, es que la pregunta no sea tan obvia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que yo esté convencido que pasar mucho tiempo en el sol provoca cáncer de piel. Pero sería muy obvio que yo ponga en mi pregunta de investigación, ¿estar en el sol provoca cáncer de piel? Entonces, no tendría sentido, ¿no? Lo que sí podría poner, por ejemplo, es
¿cuánto tiempo en el sol provocaría cáncer de piel? ¿Y a qué hora? Esa sí sería una buena pregunta de investigación, ¿no? ¿A qué horas el sol provoca cáncer de piel? ¿O cuánto tiempo tendría que estar en el sol para que me provoque cáncer de piel, ¿no? Les tendría que recordar que muchos de ustedes, pues, caminan frecuentemente en el sol, ¿no? A las 10, a las 3, a las 7 de la mañana, y no por eso tienen cáncer de piel, ¿no? Entonces debe haber una determinada hora y debe haber determinados elementos o motivos que sí provoquen, pues, ¿no? El cáncer de piel. Sigamos. Nos sirve para plantear retos precisos de lo que quiero investigar, ¿no? Y por último, nos permite fundamentar una posible respuesta. Yo analizo, yo investigo y llego a la siguiente conclusión, ¿no? Estar en el sol entre 12 y 1 de la tarde, en el momento donde el sol está más fuerte, está peor que nunca, ahí sí podría ocasionar que una persona tenga cáncer de piel, ¿no? He ahí el detalle. Pasamos al esquema de redacción. ¿Cómo voy a redactar mi proyecto? ¿Cómo voy a redactar mi investigación? De la siguiente manera. Primero, presentar las ideas de forma ordenada. Para eso hay un índice, ¿no? Que presenta todo lo que vas a mostrar o todo lo que vas a enseñar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagine, el orden normal debe ser algo así como el concepto, características, causas, recomendaciones, conclusiones. Imagínate que encuentres un libro donde primero es la recomendación, luego es la causa, luego es el concepto. No permitiría que lo podamos leer bien, ¿no? Entonces, siempre toda redacción tiene que tener un orden, ¿no? 2, apreciar qué ideas están incluidas en otras. Apreciar qué ideas pueden estar incluidas en otras. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo voy a investigar la pandemia, ¿no? Yo quiero analizar, yo quiero investigar pues la pandemia, ¿no? Y digo lo siguiente. Un concepto que voy a usar es la palabra dolor. Y otro concepto que voy a usar es la palabra malestar. Pero yo comienzo a analizar y digo, pero dolor y malestar es lo mismo. Mejor lo incluyo en una sola palabra, síntomas. Síntomas en la pandemia que provocan dolor y malestar, ¿no? Entonces, tengo que revisar también que las ideas no se copien, no se topen o cosas por el estilo, ¿no? Sigamos. 3, planificar las explicaciones y los argumentos. No puedo decir de la noche a la mañana algo que sí porque sí o algo que no porque no. Te cuento algo que me pasó ayer ya. Ayer me encontré con un colega mío y le pregunto, ¿qué tal? Le digo, bueno, tú tienes 30, ¿no? Ya te debes haber vacunado. Y me dice, no, yo todavía no me he vacunado. Le digo, ¿no te vas a vacunar? Me dice, sí me voy a vacunar, pero no quiero la vacuna de ahora, quiero tal vacuna. Y le digo, pero, ¿y si la otra vacuna no se puede demora en llegar 1 mes, 3 meses? Ah, me espero, me dijo. No, porque esta no me da confianza. Bueno, puedo entender que una persona piense eso, ¿no? Pero yo le pregunté, ¿y por qué no te da confianza? No, porque es una vacuna china. Le digo, ya, claro, le digo, ya sé, pero ¿por qué? Y se quedó mudo y no me podía contestar por qué. Me dijo, no, la otra me parece más segura. Le digo, ¿y por qué? ¿Por qué la otra es más segura? "Eh, no sé, pero la otra es más segura, me dijo. Y no me podía justificar por qué. Imagínense, ¿no? Eh, Eso es no saber planificar el argumento. Es no saber planificar el argumento. Cuando una persona defiende una idea, sobre todo en una tesis, tiene que saber pues su investigación de pies a cabeza, ¿no? Eh, si no, obviamente te eliminan, ¿no? Te eliminan a la primera, ¿no? Y por último,
tenemos que evaluar si la propuesta es o no es adecuada, si la propuesta es realizable o no es realizable, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora algunos elementos importantes que también hay dentro de una investigación. Los objetivos generales, el marco teórico, el procesamiento de datos y las conclusiones. Empezamos por los objetivos. ¿Cómo reconozco, profesor, un objetivo? Bueno, yo voy a reconocer un objetivo de la siguiente forma. Primero, porque es una oración que plantea los resultados que yo quiero obtener. Es como que yo dijera, ¿no? Conocer cómo es el coronavirus en invierno. Conocer cómo es el coronavirus en invierno. Y además, yo voy a reconocer un objetivo porque usa un verbo en infinitivo, ar, ir. Conocer, describir, explicar, predecir, aprender. Entonces, todo verbo que esté en infinitivo tiene que ser un objetivo. Marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Es el conjunto de teorías y conceptos que van a orientar mi investigación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es como que yo dijera, voy a investigar la pandemia y uso varios conceptos promovidos por la Organización Mundial de la Salud. Salud, síntomas, coronavirus, enfermedades, muerte. Todos esos conceptos me sirven para justificar por qué tengo que hacer algo y por qué no. ¿Por qué una cosa sí y otra cosa no? 3. Procesamiento de datos. Tiene que ver con toda la información que voy a acumular en la investigación que yo haga, ¿no? Es como que yo dijera lo siguiente, ¿no? En los países del primer mundo como Italia, Inglaterra, Alemania, no sé, etcétera, etcétera, ellos ya tienen el 80% de su población vacunada. Por eso es que ellos salen a la calle sin mascarilla, ya abrieron discotecas. Para los que somos amantes del fútbol, el sábado pasado Cristiano Ronaldo ha jugado con un público de 82,000 personas, juntas, apretadas, gritando, saltando, sin mascarilla, ¿no? Y las tribunas en Inglaterra pues están a 2 metros de la cancha, ¿no? ¿Acaso son lejanas? Están ahí cerca nomás. Entonces yo digo, ¿no? En base a los datos obtenidos en mi investigación, sí, pues, la única forma de regresar a la vida normal para ustedes que ingresan a la universidad en octubre, para nosotros que trabajamos en la academia, nuevamente, si queremos de manera presencial, es que la mayoría esté vacunada. Si no, no hay forma, no hay manera, ¿no? Y por último, las conclusiones. Es el apartado que ofrece el cierre de una investigación. ¿Con qué se termina una investigación? Con las conclusiones. Además, nos da una reflexión final del proyecto. Sí, pues, lo único que podía salvar a una población era que se vacunaran. Porque si no se vacunan, he ahí el detalle, ¿no? Sigamos. Vamos a ver ahora la investigación bibliográfica, que es la parte más importante que le pone el sazón la universidad, ¿no? Dice así. Se va a llamar investigación bibliográfica a las fuentes de información publicadas tanto de manera física como de manera virtual. Además nos dan datos, evidencias, argumentos y confrontaciones de la propuesta que yo quiero elaborar. Es como que yo dijera lo siguiente, ¿no? El placer es el motor de la vida humana. Y alguien me dice, oye, ¿cómo va a ser el placer el motor de la vida humana? Sí, eso lo dicen los cirenaicos, que es una corriente griega y que la he leído en mi libro Los tomos de la filosofía universal. Entonces,
Estoy citando un libro para justificar mi argumento, ¿no? Eso es una bibliografía, ¿no? Ahora, en el caso de las bibliografías puedo encontrar tres tipos de fuentes: primaria, secundaria y terciaria. Todo elemento que es original y que fue creado por primera vez es una fuente primaria. Todo elemento original es una fuente primaria. Por ejemplo, ¿no? Una película de Harry Potter es una fuente terciaria. ¿Por qué es una fuente terciaria? Porque el autor de Harry Potter creó el libro de Harry Potter. Eso sería la fuente primaria. La fuente secundaria serían aquellos autores que analizaron el libro de Harry Potter, ¿no? Y dicen, bueno, estoy a favor con esta parte, estoy en contra, me gustó esto, no me gustó el otro. Y la película recién es la fuente terciaria, ¿no? La reinterpretación del libro, ¿no? Después de haber analizado el libro con las fuentes secundarias y después de haber leído el libro original, se crea la película, ¿no? Eso es una fuente terciaria. Por ejemplo, la fuente secundaria contiene información reorganizada, ¿no? Reorganizada de lo que hacemos. Y la fuente terciaria, pues, es todo aquello audiovisual, de internet, que contiene información de lo secundario, ¿no? O sea, de lo que ya se analizó, ¿no? Ahora, también hay un orden de importancia porque no se hace por hacer. Por ejemplo, los libros y los artículos académicos son las bibliografías más importantes que hay. Las bibliografías más importantes que hay o es el libro o es el artículo académico, ¿no? Los reportes y los informes es la fuente número 2 y las enciclopedias y los diccionarios son la fuente número 3. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que yo discutiera con un congresista y el congresista me dice, no, yo tengo derecho a decidir porque me han elegido los peruanos porque este es un país democrático. Y yo le digo, no, eso no es lo que dice de democracia la RAE. La RAE dice que democracia es el gobierno del pueblo, no de una persona que fue elegida. Estoy citando por una enciclopedia, no un diccionario, si lo queremos llamar así. Ahora bien, si el documento es impreso o el documento es de internet, hay algunos datos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Primero, la fecha de publicación. Primero que nada, la fecha de publicación. No es lo mismo leer un libro de hace 2 años que leer un libro de hace 1500 años. No son los mismos datos, no se ajusta a la realidad. Hoy en día, cuando ustedes hagan una investigación en la universidad, solamente pueden usar datos de los últimos 5 años. Si es más de 5 años, ya no vale, ¿no? 2, también hay que analizar si tiene diferentes ediciones, ¿no? Porque no es lo mismo la edición 1 que la edición 10. En la edición 10 hay más datos, más recopilaciones, mejores argumentos sobre un tema o sobre el otro, ¿no? Y por último, es la versión original o traducida. La versión original o la versión traducida, ¿no? Una cosa es en el idioma original, otra cosa es la traducción, porque a veces la traducción es la reinterpretación de lo que quiso decir un autor, ¿no? Por último, tenemos los documentos de internet. Por ejemplo, fecha de elaboración y publicación, de qué fuente original proviene y si es una fuente creíble o no. Vamos a imaginar que mi amigo diga, ¿no? Vamos a imaginar que un amigo mío diga, ¿no? A mí me parece que la vacuna X es mejor que la vacuna Y porque lo dice la Organización Mundial de la Salud. Así lo ha determinado y así lo ha comprobado. Que no es lo mismo que decir
yo quiero la vacuna X en vez de la Y porque salió en el noticiero que esa vacuna no sirve. No es una fuente confiable, ¿no? Simplemente es un noticiero. Por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo a todo lo que acabamos de decir. Relación y diferencia entre la poesía y la filosofía de Platón. Ese es el tema que yo quiero investigar. Vamos a imaginar que yo quiero investigar qué relación hay entre saber poesía y conocer filosofía desde la óptica de Platón, ¿no? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el vínculo que hay, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería la fuente primaria? La fuente primaria serían, pues, los libros de Platón, ¿no? Porque son originales, ¿no? La República y el Diálogo, ¿no? Libros originales. ¿Qué serían las fuentes secundarias? Alguien que ya leyó los libros de Platón y los está reinterpretando. Como por ejemplo, vamos a imaginar que una autora llamada Martha Nussbaum ya leyó los libros de Platón y ella en base a los libros de Platón saca su libro que se llama La fragilidad del bien y la fortuna, la ética y la tragedia en la filosofía griega. Eso ya no es un dato directo del libro original, es una reinterpretación, por eso es la fuente secundaria. Y en el caso de la fuente terciaria, pues vienen a ser páginas o artículos que hay en Internet. Por ejemplo, JSTOR te da acceso a artículos académicos de las mejores revistas especializadas de manera virtual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, les voy a poner un ejemplo ya. Wikipedia, ¿qué tipo de fuente es? ¿Primaria, secundaria, terciaria? Terciaria. Terciaria, ¿sí o no? Terciaria. ¿Cuántos de ustedes sacaban sus tareas de Wikipedia? Rincón del Vago, tarea fácil, ¿sí o no? No revisa ahí Rincón del Vago, tarea fácil, Wiki. Es más, hay una opción en Wikipedia que dice editar los datos. ¿Han leído eso o no? O sea, yo puedo ir y cambiar los datos de Wikipedia y pongo aceptar y todos ustedes lo leen y lo descargan. Es que, por ejemplo, en el colegio tenemos que cada semana a los alumnos del colegio les ponemos una pintura de arte, ¿no? Y bueno, pues yo pongo la pintura y aparte pongo como que los datos generales, ¿no? Y a veces las puedo sacar de páginas especializadas y a veces no hay. Entonces lo más simple es Wikipedia, ¿no? Y una vez me di cuenta que abajo decía editar. Imagínate, ¿no? Puedo editar la fecha, el autor, ¿no? Y de ahí sacan sus tareas ustedes, ¿no? Ya que imagínense. Listo. Para terminar la primera parte, solamente me faltaría hablar de la bibliografía, tipos de bibliografía. Por ejemplo, ¿qué es una bibliografía, profesor? Es una cita de lo que yo estoy hablando. Y hay 3 tipos de citas. En ciencias sociales se llama APA. En biomédica se llama Vancouver. Y en ingeniería se llama IEE. Entonces, si yo hago una investigación en ciencias sociales, todas las bibliografías que yo voy a poner están en APA. Si yo hago en biomédicas, Vancouver, y si yo hago en ingenierías, IEE. Por ejemplo, ¿no? Empezamos con APA, estilo APA. Vamos a imaginar que yo lea un libro y a la mitad del libro, vamos a imaginar que estoy leyendo un libro sobre infidelidad, ¿ya? Y a la mitad del libro dice lo siguiente, ¿no? González en el año 2008 comprobó que mientras seas más guapo, eres más infiel. Y mientras seas más feo, eres menos infiel, ¿no? Vamos a imaginar que eso dice González, ¿no? Entonces, yo voy a la bibliografía y tiene que decir quién es González, por qué es ese año y cómo se llama el libro, ¿no? Ahora,
Si yo lo hago a través de un estilo APA, tiene que tener los siguientes datos, la bibliografía. Apellido, nombre, año, nombre del libro en cursiva, edición, país donde fue publicado y editorial. Entonces, todos esos datos tienen que tener mi bibliografía. Por ejemplo, dice acá, ¿no? Jurado Luis, en el año 2002, técnica, libro en cursiva, técnica de investigación documental, tercera edición publicada en México, editorial Thomson. Eso es una bibliografía en APA. 4 datos que tenemos que tener en cuenta del APA. Primero va el apellido, y luego va el nombre. Primero el apellido, luego el nombre. Después de el apellido y el nombre va el año y el libro se pone en cursiva. ¿Qué significa cursiva? La letra inclinada. Eso se llama cursiva, ¿no? Ahora, no solamente me pueden pedir libro, también me pueden pedir artículo en APA. ¿Y cómo cito, profesor, un artículo en APA? Es igualito. Lo único que se le agrega en el artículo APA son las páginas nomás. Que yo ponga, por ejemplo, Rivera Alex en el año de 1987, La ballena azul. Reino Unido, el país es el Reino Unido, ¿no? Revista de Ciencias número 12, volumen 8. Y usé la página de la 66 a la 146. ¿Cómo voy a diferenciar un artículo APA? ¿Cómo voy a diferenciar un artículo APA de un libro APA? Por el número de las páginas. Si al final me pone número de páginas, es artículo. Si no me pone número de páginas, es libro. Esa es la diferencia, nada más. Ahora pasamos a lo que es Vancouver o estilo Vancouver, ¿no? Como le quieran llamar. El estilo Vancouver es el estilo que se usa en biomédicas o llamadas ciencias de la salud, ¿no? Es prácticamente lo mismo, pero hay 2 elementos que cambian. ¿Cuáles son los 2 elementos que cambian? Primero, el libro no se pone en cursiva, se pone normal. Y segundo, el año no se pone después del nombre, va al final. Esa es la única diferencia entre APA y Vancouver. Por ejemplo, Jiménez Luis, Compendio de Medicina de Urgencias, sacado de la Guía Terapéutica, segunda edición, Madrid, editorial El Siever, año 2005. Entonces, ¿qué diferencia hay entre APA y Vancouver? El año va al final. El año va al final en Vancouver. Y el libro ya no se pone en cursiva, se pone de manera normal. Ahora, así como hay libro Vancouver, también hay artículo Vancouver. ¿Cómo reconozco un artículo Vancouver? Fácil, porque tienes que poner la fecha completa, nada más. O sea, por ejemplo, ¿no? En APA se pone las páginas, en Vancouver no, pero se pone la fecha completa. Por ejemplo, ¿no? Carrasco Abaldo, el plazo de 5 años para destruir el Hospital Carmelo, por ejemplo. Ese artículo proviene del Diario Médico, creado el viernes 23 de julio del año 2004 y el volumen es el número 8. Nada más. Entonces, si yo miro las páginas, es un artículo APA. Si yo miro la fecha completa, es un artículo Vancouver, ¿no? Vancouver o Vancouver, ¿no? Listo. Bueno, y para terminar, nos faltaría hablar del estilo que usan en ingenierías que se llama IEE. Obviamente es una sigla en inglés que se llama Ingenio, Structure, y las otras 2 palabras no me acuerdo, pero está en inglés.
Profesor, ¿cómo voy a diferenciar el de ingenierías del de sociales y el de biomédicas? Por una sencilla razón, y este lo podemos reconocer a la primera todavía. En sociales, APA, y en biomédicas, Vancouver, primero va el apellido y luego va el nombre. Y tanto en sociales como en biomédicas se pone apellido completo, nombre completo. En ingenierías solamente se pone la inicial y el nombre va al inicio y el apellido va después. En ingenierías primero va el nombre, la primera letra del nombre, y luego va el apellido. Otra vez usa la cursiva, también pone el título en cursiva, pero mantiene la idea de que el año va al final, ¿no? Por ejemplo, usando mi inglés británico, ¿no? R.G. Gallagher, Principle of Digital Communication, 2 Edition, New York, Cambridge University Press, año 2008. O sea que, profesor, no entendí nada. Bueno, cuando aprendan el inglés ahí la van a manchar. Pero acá lo más importante es que en ingenierías primero ve el nombre, la primera letra y luego ve el apellido. Esa es la única diferencia. Así es como lo van a diferenciar. Lo mismo ocurre con el artículo. El artículo es lo mismo. Primero va el nombre en la primera sigla, luego va el apellido. Es más, hasta podemos citar a dos, ¿no? M. Díaz y A. Ulloa, algunas aplicaciones de economía ambiental en Chile. La investigación se llamó Estudios Públicos, volumen 97, página 24, y también me pone la fecha completa. 5 de octubre del año 2005. Entonces, si me ponen la fecha al final, puede ser Vancouver o puede ser IEE, pero ¿cómo los diferencio? Porque si es Vancouver, primero va el apellido y luego va el nombre. En cambio, si es IEE, primero va el nombre, la primera letra y luego va el apellido. Listo. Con eso terminamos todo lo que tiene que ver con ingenierías. Con eso, bueno, que diga, con eso terminamos todo lo que tiene que ver con epistemología. ¿Alguna pregunta o paso al siguiente tema? Toc, toc, toc. ¿Nada? Parece que no. Entonces, Todo claro. listo. Entonces paso al siguiente tema. Bueno, en los 9 minutos que nos quedan, vamos a hacer una pequeña introducción al próximo tema llamado falacias. ¿Falacias es un tema clave? Sí. Recuerden ustedes que el tema que más viene en primer lugar es ética y deontología. En segundo lugar, falacias. En tercer lugar, historia. Y en cuarto lugar, lógica. Esos son así, de esa manera les van a preguntar. Entonces, vamos a hacer la introducción del segundo tema más importante que hay, falacias. Bueno, arrancamos por acá. Recuerden ustedes que las falacias no son mentiras. Una falacia no es una mentira, es una estrategia, es una artimaña. Una falacia es algo que parece verdadero, pero cuando uno lo analiza, en realidad no es verdadero. La persona que más se interesó en estudiar falacias fue Aristóteles, ¿no? Recuerden ustedes que Aristóteles no estaba a favor de los sofistas. Los sofistas eran esos grupos que se consideran los primeros maestros. Y bueno, pues criticaba a Aristóteles de que ellos cobraban por enseñar, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que cobren por enseñar? Que su conocimiento es condicionado, ¿no? Si pagan más, les enseñan más, si pagan menos, les enseñan menos, ¿no? Entonces, eso era lo que criticaba Aristóteles, ¿no? Que los sofistas engañaban a la gente. Les daban un conocimiento que parecía verdadero, pero que en realidad no era verdadero.
¿no? Era falso. Vamos a ver ahora cómo se clasifican las falacias. Vamos a clasificar a las falacias. Las falacias se pueden clasificar de tres maneras: formales, de atingencia y de ambigüedad. Formales, de atingencia y de ambigüedad. ¿Cuándo se comete una falacia formal? Se comete una falacia formal cuando rompo una regla. Todas las ciencias tienen reglas. Si yo rompo una regla, eso es un error de forma, error formal, ¿no? Falacias informales o también llamadas de atinencia o de atingencia. En el primer caso, o sea, en el caso de las falacias formales, yo cometo el error ¿por qué? Yo cometo el error porque de repente no conocía la fórmula o no conocía la regla y de repente sin querer queriendo pues cometí el error, ¿no? En el caso de las falacias informales, no eres tú quien comete el error, son otros los que influyen en ti y provocan que tú cometas el error. Por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que vas al nutricionista, te evalúa el nutricionista así como de pies a cabeza y te dice, ¿no? ¿Sabe qué, señor? ¿Sabe qué, señorito? Usted está muy gordo. Puede 1 o 2 kilos más de peso y va a entrar a fase 1 de diabetes. Así que no, ni a balas, no le conviene, ¿no? Entonces, tú dices lo siguiente, ¿no? Chispas, ¿no? Entonces le dice, ya, le voy a dar una dieta para que usted pueda haga ejercicios, coma sano y recupere su peso, ¿no? Vamos a imaginar que comienzas tu dieta el viernes, ¿no? Te vuelves conejo, comes apio, zanahoria, tomate, ¿no? Así pura verdurita nomás. Y el sábado tu mamá dice, ya, no voy a cocinar hoy día, voy a comprar pollo a la brasa. Y te compra tu pollo a la brasa, papitas, ensaladas, salsas y rompes tu dieta. Entonces, eso más bien sería un error, pues, informal. No tienes exactamente la culpa. Alguien influyó en tu decisión. Es como cuando tú les dices a tus papás, papá, voy a salir con mi pareja. Así le tienen que decir al papá, ¿no? Para que les dé permiso. Papá, el día de hoy voy a salir con mi enamorada, la mujer de mi vida, el amor de mi vida, mi futura esposa, la futura madre de mis hijos. Entonces el papá se va a sorprender y va a decir, no, ya que vaya nomás. ¿A qué hora va a regresar usted? Yo voy a regresar, papá, más o menos a las 6 de la tarde, porque es la época, es el momento donde baja el sol y bueno, es una señorita de su casa y bueno, yo la voy a dejar a esa hora y me vengo acá. 6:15 estoy por acá. Ya. Pero llega a las 6 de la tarde, pues, y la chica te dice, no, muy temprano, quédate un ratito más. Y ese ratito más, pues, no es 10 minutos, es media hora, 1 hora, 2 horas. Y en vez de llegar a las 6, llegas 8:30, ¿no? Y no fue tu culpa, fue la culpa de tu influencia exterior, ¿no? ¿O quién de ustedes dice, no, a mis papás les molesta que yo llegue tarde, ya que con más ganas voy a llegar tarde? Nadie, ¿no? Influencia exterior, ¿no? Lo que provoca que cometamos el error. Y en el caso de las falacias de ambigüedad, pues se llaman falacias de ambigüedad cuando hay una doble interpretación, hay así como que un doble sentido. Y eso provoca pues de que pueda cometer un error, ¿no? Ustedes no son la generación bicentenario, ustedes son la generación doble sentido, ¿no? Así le deberían llamar a ustedes, la generación doble sentido. Bueno, el día de hoy vamos a hacer las falacias formales y ya la otra semana completamos lo demás. ¿Cuándo se cometen falacias formales? Cuando rompo una regla y eso provoca que cometa un error. Por ejemplo, ¿no? Aseveración positiva, negación del antecedente y disyunción falaz. ¿Cuándo se comete falacia de aseveración positiva? Cuando yo creo que de algo bueno
va a venir algo bueno. ¿Alguno de ustedes es mayor de edad? ¿Tiene más de 18 años o no? ¿Por qué les pregunto eso? Porque según lo que ha dicho el presidente, todos los mayores de edad, sean varones, mujeres, reciben un bono llamado Yanapay. ¿Han escuchado eso o no? El Estado te va a dar 350 soles. ¿Así? Ojalá pues que lo uses, no sé, pues para el mercado de tu casa. Seguro te vas a comprar tu gorrito de BTS. Dios quiera que no lo gastes en trago tampoco. Dios y la vida quiera que no lo gastes en trago. Vamos a imaginar que tú dices, mi tía recibió Yanapay, mi mamá Yanapay, mi hermano también. Revisas, no apareces en el padrón. Imagínense, ¿no? Eso es una aseveración positiva. Creer que de algo bueno, a ti también te va a tocar algo bueno. Y no siempre ocurre, ¿eh? No siempre ocurre. Acá un joven me ha puesto, profe, para la mensualidad de la academia. Bien por él, ¿no? ¿Ve? Está invirtiendo en su futuro, ¿no? Está invirtiendo en su futuro. Negación del antecedente. Negación del antecedente es lo contrario. Creer que de algo negativo viene algo negativo. Te reúnes con tus amigos después del examen, ¿no? Juan, dan los resultados. Juancito no ingresó. María tampoco. Pepito, menos. Entonces tú dices, ¡ala! Si ellos no han ingresado, seguro yo tampoco. Dan los resultados y sí ingresaste. Eso quiere decir que no siempre de algo malo viene algo malo, puede venir algo bueno. Y que no siempre de algo bueno va a venir algo bueno, puede venir algo malo. Y por último, se llama disyunción falaz cuando a mí me dan varias opciones y como yo escojo una, los demás creen que las otras no me gustan o no me llaman la atención, ¿no? Es el ejemplo de la pareja de enamorados, ¿no? Algunos de ustedes tienen pareja de enamorados y creen que solo les gusta él, lo cual es falso, ¿no? Porque el humano es plural, no tan singular. Listo. Bueno, hemos empezado 10 en punto, ya son las 10:50, ahí nomás nos vamos a quedar. Si usted postula en un mes, le recomiendo que este mes se mate, se desviva estudiando, dé todo de sí. No falte a seminarios. Si hay amanecida, no falte amanecida. Si hay dominical, no falte a los dominicales. Recuerda que contra ti postulan muchos y o ganan ellos o ganas tú. Esa es la verdad. O ganan ellos o ganas tú. Chao, nos vemos hasta la próxima clase.